Bienvenidos a este video donde vamos a analizar la estática comparativa del modelo ISLM. Vamos a analizar particularmente los efectos de políticas fiscales y monetarias en el modelo ISLM. Antes de empezar tenemos que conocer algunos conceptos vistos previamente, que son cómo funciona el mercado de bienes, qué representa la función IS, cuáles son los parámetros de la ecuación de la función IS, cómo funciona el mercado de dinero, qué representa la función LM y cuáles son los parámetros de la ecuación de la función LM. Bien, comencemos analizando una política fiscal expansiva. Una medida de política fiscal expansiva puede constar de un incremento del gasto público, o bien un incremento de las transferencias o una reducción de impuestos. Cualquiera de ellas va a tener efectos similares al que vamos a analizar aquí en la estática comparativa. Lo que sí hay que tener en cuenta es que estas medidas tienen dimensiones de impactos distintos. Saben ustedes que el multiplicador del gasto público es diferente del multiplicador de las transferencias, por ejemplo, o de los impuestos. Analicemos una economía que está en equilibrio, como en el gráfico que se observa aquí. En equilibrio me refiero a que la IS coincide con la LM en el punto E sub 0 y eso genera un nivel de renta de equilibrio I sub 0 y un nivel de tasa de interés R sub 0. En este ejercicio, la coincidencia de la curva IS y la curva LM representa el equilibrio tanto en el mercado de bienes como en el mercado de dinero. Imaginemos que aplicamos una política de expansión fiscal, por ejemplo, un incremento de un gasto. Eso generará un desplazamiento de la curva IS hacia la derecha, ya que este incremento del gasto alteraría la ordenada de la curva IS, la ordenada al origen, desplazándola hacia la derecha. Bien, este incremento del gasto público, vía el efecto multiplicador, generaría en principio un incremento de la renta de equilibrio, lo que se observa aquí en el gráfico del pasaje del punto E sub 0 al punto E sub 1. Ahora bien, este punto E sub 1, como verán ustedes, no es un punto que pertenezca a la curva LM, quiere decir que no es un punto de equilibrio en el mercado de dinero. Pues, ¿qué ocurrirá? Ese incremento de la demanda, de la renta, perdón, de equilibrio, va a alterar a la demanda de dinero transaccional. Recuerden ustedes, como aparece aquí en el gráfico de la derecha, en el mercado de dinero, donde graficamos la oferta de dinero, que es esa línea perfectamente inelástica, y la demanda de dinero, que es esta línea con pendiente, esta curva con pendiente negativa respecto de la tasa de interés, esta demanda de dinero tiene una relación inversa con la tasa de interés, como decíamos, pero dentro de esta ecuación está implícita un nivel de renta. Ese nivel de renta es relacionado con la demanda transaccional de dinero. La alteración del nivel de renta que observamos recién aquí en el gráfico de la izquierda, a partir del paso de E sub 0 a E sub 1, hace que se altere esa demanda transaccional de dinero, desplazando la función de demanda de dinero, como se observa aquí en el gráfico de la izquierda. Es decir, un cambio en la renta desplaza la demanda de dinero, por motivos transaccionales, hacia la derecha. Este cambio en la demanda de dinero genera una suba de la tasa de interés. Esa suba de la tasa de interés va a afectar a la demanda de inversión, es decir, va a hacer que se reduzca la inversión en el mercado de bienes. Esa reducción de la inversión, también vía efecto multiplicador, va a tener una reducción, va a generar, mejor dicho, una reducción en el nivel de renta. Y eso es lo que se observa en el paso en el gráfico de la izquierda del punto E sub 1 al punto E sub 2. En ese punto E sub 2, como se observa en el gráfico, coinciden tanto la función IS como la función LM, es decir, es un punto donde está en equilibrio el mercado financiero y el mercado de bienes. Como resultado final,
de este ejercicio podemos observar que la política fiscal expansiva, que generó un desplazamiento en la curva IS hacia la derecha, generó como resultado un incremento del nivel de renta de equilibrio y un incremento de la tasa de interés de equilibrio. Ahora bien, ustedes observaron en el ejercicio este que el incremento de la tasa de interés como consecuencia de la aparición del gasto público y el posterior desplazamiento de la demanda de dinero generó una reducción de la inversión privada. Ese efecto se conoce como el efecto crowding out o efecto expulsión y se denomina así a la caída que tiene la inversión como consecuencia del aumento de las tasas de interés, producto de una medida fiscal expansiva. Esto sucede ¿por qué? Porque cuando hay un incremento de gasto, ese incremento de gasto absorbe recursos que son también recursos utilizados por los inversores privados. Esta mayor demanda de recursos hace que se eleven los precios de estos recursos, es decir, la tasa de interés. Ese incremento de la tasa de interés tiene como consecuencia una reducción de la demanda de inversión. Es por ello que el cambio de la tasa de interés hace que el efecto del aumento de la renta se vea reducido como consecuencia de la caída de la inversión. Es lo que vemos en este gráfico, en el cambio, perdón, en el gráfico este, en el cambio del punto E sub 1 al punto E sub 2. Ahora bien, este efecto de expulsión no siempre se da de la misma magnitud ni de la misma manera. Lo que nosotros habíamos visto en el ejercicio de recién es un efecto de expulsión para un caso intermedio. Ahora, ¿qué pasa cuando nuestra economía tiene características del caso clásico extremo o bien del caso keynesiano extremo? Imaginemos que tenemos una economía del caso clásico extremo. Para el caso clásico extremo, recuerden que la demanda de dinero para los clásicos era solamente transaccional. Cuando la demanda de dinero es solamente transaccional, observemos este gráfico acá del ángulo derecho arriba, cuando la demanda de dinero es solamente transaccional, quiere decir que no depende del nivel de tasa de interés, sino solamente del nivel de transacciones. Es decir, en nuestro gráfico del mercado financiero, una demanda solamente transaccional sería una demanda de dinero perfectamente inelástica, es decir, insensible al nivel de tasa de interés. La consecuencia de esta demanda totalmente inelástica de dinero se refleja en el gráfico ahora de acá abajo a la izquierda en una curva LM totalmente inelástica, es decir, una curva insensible al nivel de tasa de interés, solamente compatible con niveles de renta. Para el caso keynesiano extremo, la demanda de interés, la demanda de dinero inclusive podía caer en algo que conocíamos como trampa de liquidez, es decir, una situación donde la demanda de dinero se volvía totalmente plana, como la que figura acá en este gráfico, en esta línea que estoy marcando aquí. La demanda de dinero keynesiano bajo trampa de liquidez es una línea horizontal que genera una curva LM, como la que aparece acá en el gráfico abajo a la derecha, perfectamente elástica, es decir, horizontal, con pendiente cero. Estas dos situaciones generan efectos de expulsiones distintos. Imaginen que en ambas situaciones aparece una política fiscal expansiva, las que se ven marcadas ahí en las curvas IS e IS' en cada uno de los gráficos. En el caso clásico extremo, donde tengo la curva LM perfectamente vertical, perfectamente inelástica, el desplazamiento de la curva IS generará solamente efectos en la tasa de interés y ningún cambio en el nivel de renta de equilibrio. Es decir, lo único que conseguirá una política fiscal expansiva en el caso clásico extremo es que suba la tasa de interés, pero no se va a alterar el nivel de renta de equilibrio. Esto se debe a que el efecto expulsión será total, es decir, todo lo que se incremente el gasto público va a ser
igual a todo lo que se reduzca la inversión como causa de la suba de tasa de interés, resultado de el aumento del gasto público y la utilización de esos recursos. Es decir, bajo el caso clásico extremo, es totalmente ineficaz una política de expansión fiscal. Sin embargo, vayamos al gráfico de la derecha abajo. En el caso keynesiano extremo, bajo una situación de trampa de liquidez, es decir, bajo una situación de LM totalmente horizontal, una política de expansión fiscal no genera un cambio en la tasa de interés y por lo tanto no genera efecto de expulsión. Como consecuencia de ello, es total el cambio en el nivel de renta. Es decir, el nivel de renta de equilibrio se va a alterar con todo el efecto pleno del efecto del multiplicador. Ya que no se altera la tasa de interés, no va a haber una reducción de la inversión, no va a haber un efecto expulsión y va a ser muchísimo más eficaz una política fiscal expansiva en este sentido. El efecto expulsión en el caso keynesiano extremo va a ser nulo.